del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 18 al 22, del día 27 de junio de 2016. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». Otro discípulo le dijo: «Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre». Pero Jesús le respondió: «Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sin duda nos damos cuenta que este Evangelio de este día lunes es eco del Evangelio del día de ayer, del domingo, ahora en la versión de San Mateo, mientras San Lucas ponía esos episodios del seguimiento de Jesús mientras él estaba subiendo a Jerusalén, decidido a entregar la vida y a realizar la obra de nuestra salvación. Mateo nos dice que Jesús estaba rodeado de una multitud y de ahí cruzaron el lago. Cruzar el lago sabemos que significa pues adentrarnos, ¿verdad? También en el camino de la fe, donde solamente dependemos de Dios, donde Él nos hace caminar sobre las aguas y salir victoriosos ante esas dificultades de la vida si estamos unidos a Él con una fuerte comunión, un fuerte lazo de amor. En esa otra orilla, ¿verdad?, es donde Jesús nos quiere llevar. Y en ese momento dice que se le acercó un escriba y le dijo. Fíjense que en el Evangelio del día de ayer domingo no se nos decía quién era, simplemente alguien se le acercó a Jesús, y aquí se nos dice que se le acercó un escriba, aquel que, sabiendo pues escribir y transmitiendo la tradición y los mandamientos del Señor, conociéndolos también, sabe lo que significa quererse hacer de alguien discípulo. Es un buen deseo. Dice: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». No sabemos cuál fue el desenlace de esta persona, si siguió a Jesús hasta el final o no, pero por una parte la luz de la palabra de Dios del Antiguo Testamento también nos prepara y preparó también al pueblo de Dios para reconocer a Cristo en este escriba, aunque sabemos que enemigos del Señor en aquel momento eran principalmente fariseos y los escribas. Pues aquí se nos muestra a alguien distinto, ¿verdad?, que ha escuchado el llamado, y el Señor simplemente le responde con las mismas palabras que escuchábamos ayer: «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». Jesús subraya con estas respuestas fuertes, subraya la urgencia del mensaje, y subraya también las condiciones para poder anunciar este mensaje. Vamos a anunciar el amor, vamos a anunciar el perdón, vamos a anunciar la reconciliación, vamos a denunciar también el pecado que oscurece la mirada y las mentes de los hombres, los corazones. Entonces la actitud es precisamente de revestirnos de esas armas que Dios nos da, el arma de la fe y el arma del amor. No hay ninguna otra arma para la cual misión el cristiano pueda empuñar, sino el arma de la palabra, el arma del amor. Y Jesús dice: la condición pues necesaria es estar enamorados de la providencia de Dios, tener confianza en Él y seguirlo a donde quiera que nos lleve. A veces nos llevará hacia personas o hacia actitudes también para cambiar. En el Antiguo Testamento se nos dice acerca de algunos profetas, no recuerdo si era Jeremías o Isaías: te llamo para plantar y para arrancar, ¿verdad?, para destruir también, para purificar. Entonces esta palabra, ¿verdad?, es estar dispuesto a cumplir la voluntad de Dios antes que nada. ¿Cuántos, verás, se echan para atrás en el mensaje evangélico cuando Dios nos inspira con las mociones de su Espíritu Santo, a hablar de Dios a los que conocemos desde siempre, a los familiares, a los amigos? ¿Cuánto nos echamos para atrás? Pero dice el Señor: no pongas tu confianza en nada más, que no tengas otra casa que el corazón de Dios, que el abrazo de Dios. Y si realmente vas descubriendo
que esta palabra te ha dado vida y quieres compartir esta alegría, no te debes detener ante nada. Los afectos se hacen más fuertes cuando vienen iluminados con la gracia de Dios. No tengas miedo de hablar de Dios a tu mejor amigo que nunca ha ido a misa, que no conoce al Señor. A ti el Señor te está mostrando esa gracia, su gracia, ¿verdad? Su misericordia, y te está llenando, y te está dando alegría, y te está dando un nuevo sentido. No tengas miedo a compartirlo. Al contrario, transformemos cada relación, cada situación también humana con la luz del Evangelio. Esa es la tarea de la vocación también, de la vocación de los hombres que pertenecemos a la Iglesia, y en particular de la vocación laical, llevar al mundo y encarnar en el mundo, en cada situación, la luz del Evangelio, para que todo esto cambie y para que el reino de Dios se haga presente. Dice, el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Nos llama a predicar sin descanso también, nos llama a predicar en todo momento. Seguir a Cristo no es proponernos o dedicar unas horas o el domingo, o unas horas el fin de semana, o dedicarnos a una obra simplemente apostólica, determinadas horas del día, de tal día. Seguir a Cristo significa poner en sus manos toda la vida y dejar que Él tome en sus manos cada anhelo, cada esperanza y cada deseo de nuestra vida, que Él se haga presente en todo momento, en cada segundo de nuestra existencia. Dice que otro discípulo le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le respondió, tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Comprendemos, ¿verdad?, que no significa no asistir a funerales, ser indiferentes a la muerte de nuestros familiares. El Señor nos vuelve a repetir la urgencia de llevar este mensaje. Mucha gente está muriendo en el mundo por los problemas sociales, económicos, por el hambre, por las injusticias, por las guerras, por las ambiciones de otros hombres y egoísmos. Pero también mucha gente está muriendo o yendo al encuentro de la muerte, estando en vida, por no tener esperanza, por dejarse convencer, a lo mejor sin culpa, dejarse convencer de que el suicidio es la única o la verdadera salida, o que la vida ya no tiene sentido. Entonces lo que importa es buscar y buscar placer a toda costa, a costa de lo que sea, incluso de destruir nuestra propia vida y nuestro entorno familiar. El Señor dice, tú deja todo eso atrás, tú no te fijes en las cosas del pasado, tú mira hacia adelante, lo que hayas hecho, no importa, yo te llamo a superarlo, yo te voy a sanar, y conforme más cerca estés de mí, más me vayas siguiendo, más perseveres, más gracia vas a experimentar. Les decía que mucha gente está muriendo también por esta falta de sentido. Entonces la urgencia de anunciar la vida y de consolar, de escuchar a aquel que sufre, de escuchar a aquella jovencita que está pensando en abortar, de escuchar a aquel joven que está pensando en destrampar su vida, en irse a las drogas porque en su casa nadie lo escucha, siente que nadie lo ama. Ahí el Señor nos llama a cada uno de nosotros que lo conocemos a compartir la gracia de la vida a través de su palabra, y confiar en esta palabra, que lo que dice, el mensaje que contiene, lo realiza y da la capacidad para vivirlo. Dice el Señor, que nada sea de obstáculo para ti. Eso es lo que nos quiere decir principalmente. Con la gracia de Dios es lo que alcanzo a comprender. Tanto que no haya obstáculo o cosa que le demos más valor, ni tampoco ser nosotros obstáculos para que otros encuentren a Cristo, sino al contrario, ser canales de gracia, que el obispo, que el sacerdote, que el casado, que el laico consagrado en la soltería, el monje, el ermitaño o eremita, etcétera, que todos seamos instrumentos en las manos de Dios para hacer presente su reino. Que así sea.